evangelios, desempeñar fielmente el cargo de intendente del distrito de Adolfo González Chávez, para el cual ha sido reelecto. Sí, prometo. En la vida pasan cosas aparte de estos actos, así que en primeras palabras, un agradecimiento a mi equipo de colaboradores, un agradecimiento a los que estuvieron los 4 en la gestión, a los que estuvieron una parte de nuestra gestión, un agradecimiento a la Juventud Peronista, al partido. Y también un agradecimiento a un compañero y amigo que me acompañó en los primeros años de gestión, como fue Lalo Villar, que bueno, está desaparecido. Y también hoy un saludo más grande a una compañera del partido que ha perdido a un hijo en un accidente de tránsito. Dicho estas palabras, agradecer al padre, agradecer a la policía que nos están acompañando. Y nunca preparo un discurso. La verdad es que cuando estudié Derecho hice exactamente lo mismo. Aprendí casi toda la carrera libre porque me parece que el hombre tenemos una cualidad que nos diferencia de los animales y es el pensar. Ese pensar, producto que nos da el conocimiento, lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Y esto me lleva a reflexionar que la política hoy es un día de fiesta, como todos dicen, ¿quién va a dudar? Pero la verdad que a mí me interesa que los 365 días del año sea fiesta, y no sea fiesta para nosotros, sino sea la fiesta para el pueblo argentino. Me parece que este es el gran desafío que tenemos. Y el desafío de la política, y mirando recién la sesión del consejo anterior, me lleva a afirmar que lo más difícil de la política es que hagamos coincidir los dichos con los hechos. Es decir, aquello que decimos, lo hagamos. Y el desafío de la política, y lo dije allá por el año 96, en un posgrado de Derecho Municipal que me dejó el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, conducido por Serguini, por un trabajo que habíamos hecho de este municipio, que la política debe trabajar fuertemente para que cada vez sea más racional y menos irracional. La política está hoy plagada por la irracionalidad. Esa irracionalidad que viene de intereses mezquinos, de intereses personales. Yo creo que al hombre le cuesta mucho, y por eso hay que decir el pensamiento y que nos diferencia del resto de los seres vivos que habitan este planeta, tiene que constantemente estar cotejando lo que uno piensa y lo que uno hace con el universo. Es decir, si esas actitudes que estamos tomando benefician o perjudican a la comunidad, a la provincia, a la nación, a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas. Y ese es el bienestar general que habla nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de ese bienestar general para todo aquel que habite el pueblo argentino, dice de esto. Y dice que todos habiten el pueblo argentino. Entonces, cuando por ahí escuchamos algún dirigente, a veces de cualquier partido político, que no tengamos posición sobre los inmigrantes, y decimos si la Constitución nos manda este pensamiento. Y lógicamente que hoy es un día, no sé si de fiesta, pero por lo menos de esperanza. Es un día de esperanza para el pueblo argentino. Es un día de esperanza porque asume un nuevo presidente, con una vicepresidenta, la compañera Cristina, que ha demostrado sobradamente que sabe gobernar, con una provincia de Buenos Aires donde asume Axel Kicillof y Verónica Magalli. Y estas fórmulas no fueron casuales, por eso el pueblo argentino hoy logramos transmitir esa esperanza. Y no fueron casual porque tuvimos un gobierno 4 años que justamente yo creo que es el ejemplo de decir una cosa y hacer otra. Y no me quiero repetir estos conceptos, pero ustedes lo habrán visto cuando Alberto dijo muy bien en el debate
el que mintió fue presidente, el que dijo la verdad estaba sentado en una silla en ese debate. Y nos tocó una época muy difícil a nivel local, porque también decía que había diálogo. Y yo creo en el diálogo, pero el diálogo tiene que ser acompañado de un hecho. Yo no puedo decir que la gobernadora no nos haya recibido. Ahora como se dice en la jerga popular, no tuvo que aplicar las zapatillas, no aplicó las zapatillas. Este municipio no tuvo ni siquiera la tarjeta apartar por no abrir el pacto fiscal. Lo condenaba cuando ya en el año 2017, por noviembre, un grupo de intendentes, básicamente del interior, gritábamos desesperados a compañeros peronistas que en pos de la gobernabilidad votaban cualquier ley, y también decirle a quienes nos gobernaban en ese momento lo que estaba sufriendo nuestra gente. Porque si hay algo que tenemos los intendentes es saber lo que pasa. Yo creo que la función nuestra es esa, no es dar soluciones individuales, sino tratar de llevar la voz a los que nos gobiernan de cuáles son los problemas de la comunidad en general. Entonces veíamos que uno era el discurso y otro era en los hechos. Así no nos dieron la tarjeta para estar por no firmar el pacto fiscal, porque un fiscal que no terminó cumpliendo el gobierno provincial. Nos poníamos a ese endeudamiento enorme. Y hoy la provincia está en emergencia, es decir, ya no es tierra avanzada. La provincia de Buenos Aires no tiene para pagar los sueldos del mes de enero, tiene vencimientos importantísimos. Una provincia de Buenos Aires donde una cosa fue el discurso y otra fueron los hechos. Un presupuesto 2019 de 900.000 millones de pesos, de los cuales 123.000 millones eran pago de servicios. Una provincia que proyectada al 2020 tiene el 60% de su presupuesto en pago de sueldo, el 25% en pago de intereses y deuda, y queda solo un 15% de ese presupuesto para poder funcionar. Entonces me parece que cuando hablo del pensamiento, ese pensamiento es que tenemos que empezar a coincidir en los tres niveles: el nivel municipal, el nivel provincial y el nivel nacional, de qué país queremos, porque de acuerdo al país que elijamos, vamos a tener una provincia y municipios pujantes. Y hoy no hay duda que es un día de esperanza. Y yo creo que es un día de esperanza porque a nivel nacional vuelve el Ministerio de Salud, porque a nivel nacional vuelve el Ministerio de Trabajo, porque a nivel nacional vuelve un proyecto que va a privilegiar lo productivo sobre los intereses financieros. Y yo creo que, y lo decía ya por el 2001 en una nota que tiene totalmente vigencia, el mundo, con la caída del muro de Berlín, se había dividido en dos sectores, y esos sectores estaban dentro del sistema capitalista. Y por aquel entonces empezábamos a hablar de capital humano, y bueno, y era medio chocante cuando yo decía capital humano. Pero veíamos que allá por el 2001 la Argentina tenía un problema enorme, pero ese problema enorme era producto de que un gobierno había privilegiado el sector financiero sobre el sector productivo. Y el sector financiero son sectores concentrados, son sectores que le interesan las ganancias, son sectores que se mueven con velocidad. Ustedes fíjense qué venden más fácil: un dólar, una vaca, una casa o una tonelada de cereal. No hay duda que se vende más fácil un dólar o un título público. Bueno, esto es así simple, por eso yo digo que la política tiene que ser pensada. Yo creo que los argentinos estamos recuperando esa esperanza de que un presidente y un gobernador van a privilegiar el conjunto del pueblo. Fíjense en algunos datos de nuestro distrito. Año 2016, el concepto de gas, de energía eléctrica y de combustibles. Como saben ustedes, estoy mencionando solo 3 empresas. En el año 2016, los vecinos pagaban 21 millones de pesos
por estos servicios, con un consumo de combustible de alrededor de 860.000 litros. En el año 2018, manteniendo un consumo igual de energía y de gas y una disminución de alrededor de 200.000 litros de combustibles, a pesar que había algunos vehículos más en nuestro distrito, pagamos la suma de 126 millones de pesos. Fíjense, 100 y pico millones de pesos que salieron del bolsillo de cada uno de nuestros habitantes y fueron a las manos concentradas de 3 empresas: YPF, Camusi y EDEA. Entonces me parece que estas son las cosas que tenemos que debatir. Y me parece que estas cosas hay que debatirlas a niveles municipales, porque los gobiernos provinciales y nacionales necesitan de que los departamentos ejecutivos, de que los consejos deliberantes, de cada uno de los distritos que componen esta República Argentina, le llevemos esa voz y decir cómo reemplazamos esos 100 y pico millones de pesos, pero para que tengan una idea, era 1/3 del presupuesto municipal esa plata. Y me parece que la política necesita de esto, que la democracia necesita de estos conceptos. Entonces me parece que tenemos que buscar consensos, pero los consensos los tenemos que buscar sabiendo que tenemos posicionamiento ideológico, sabiendo que no todo es lo mismo. Y cuando uno piensa, y cuando uno analiza, y cuando uno chequea esa decisión que va a tomar en cada uno del momento con el universo, quizás muchas veces tomemos decisiones distintas a las que tomamos. Yo, por ejemplo, recién veía con asombro que este Consejo Deliberante vote en conjunto la presidencia, el vecinalismo, que recién el concejal Daúl terminaba de decir que se alegra, y no lo dudo, que el vecinalismo ha defendido intereses del kirchnerismo, que vote junto con Cambiemos una presidencia. Y la verdad que esto no es una queja, no es un lamento, porque mi vida está transitada a pesar de, y esto lo digo yo, si no lo he consultado con profesionales cuando me he hecho atender, donde siempre me gustan los desafíos, y yo creo que Dios, que siempre me ha acompañado, me pone desafíos difíciles, porque me parece que es ahí donde uno hace borrar la creatividad, la imaginación, y me parece que los triunfos valen el doble. Pero me lleva a esa reflexión. Si reflexionamos por proyectos de país a los cuales adherimos, es un voto que no se cotice. Y si analizamos los resultados electorales, es decir, una ciudadanía que se expresó a favor de una continuidad y un gobierno que llevaba 4 años con un 40 y pico % del electorado, 3.000 y pico votos, 660 a la segunda fuerza, 1.300 a la tercera. Es decir, la razonabilidad implicaría que deberíamos haber tenido la presidencia. Pero más allá de eso es una cuestión simbólica, porque la presidencia en un cuerpo de 3 fuerzas no vale el doble voto, como valió en otra oportunidad. Esto lo digo no a título de queja, lo digo simplemente a título de reflexión. Me parece que son las cosas que nos tienen que llevar cuando tomamos las decisiones, porque aspiro a un cuerpo deliberativo que reflexione, no solo que pida el diálogo, y que hablemos con la verdad. Si el vecino lo que necesita es la verdad.
Y a veces para hablar con la verdad hay que tener la información necesaria, no solo el voluntarismo. Hay que apelar a la razón. Yo sé que el hombre es más sentimiento que razonamiento, pero nuestra ciudadanía necesita lo inverso, necesita que los que dirigimos asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Y esa responsabilidad que nos corresponde, y para llegar al consenso, implica que nuestros pensamientos deben ir cambiando constantemente al compás de lo que cambia en la realidad, al compás de lo que nos vamos informando. Entonces, me parece que esta reflexión, es decir, fuimos reelectos por, como decía el concejal Gareca, por la segunda diferencia más grande en la historia de González Chávez, después de Carlos González en el año 99. Nos tocó gobernar una situación muy difícil, un gobierno nacional no afín a nuestro gobierno, un gobierno provincial de la misma manera, y no hubiese sido nada si esto hubiese ocurrido y la Argentina hubiese seguido en un modelo productivo. Pero la Argentina cambió de modelo económico y pasó a un modelo financiero. Y ese modelo financiero vino impuesto por un gobierno, y ese gobierno que impuso ese modelo financiero, que privilegió a los bancos, que privilegió el festival de los bonos, que devaluó de la noche a la mañana 17 pesos el dólar después de las elecciones. Ese gobierno tiene nombre y apellido, es de Mauricio Macri y de Mario Eugenio Vidal. Entonces, me parece que los municipios necesitamos esto es lo que hizo este intendente. Yo creo que el mayor logro y la mayor satisfacción es que el pueblo de González Chávez le haya dado esa oportunidad en el año 2015 y haya podido llevar la voz de todos los ciudadanos del distrito, diciéndole que las tarifas en los niveles que estaban no solo que son impagables, sino que condenan a nuestros pueblos al hambre. Fíjense en el alumbrado público, cuando asumí en enero del 2016, pagábamos algo de 53.000 pesos. Hoy debemos estar pagando más de 1 millón de pesos en concepto de alumbrado público. Y me parece que acá donde está la responsabilidad de los cuerpos deliberativos. La Argentina tiene una democracia que tiene que crecer. Y quizás muchos me dicen que estas cosas no se entienden, que hay que hablar más simple. Pero estas cosas simples es lo que nos pasa al día a día. Es que tenemos que volvernos a preguntar qué es la democracia. Tenemos que preguntarle qué implica un gobierno, qué implica un Estado. No me voy a cansar de explicarlo una y mil veces. Los que somos dirigentes no sabemos diferenciar entre Estado y gobierno. Y yo creo que la mayor responsabilidad que requiere nuestro pueblo es que aprendamos cómo se fundó la Argentina, que sepamos con claridad que cuando se fundó nuestra nación argentina en el año 1853, la provincia de Buenos Aires no formaba parte de esa nación argentina, que se incorporó en 1860, que en esa incorporación se reservó algunas instituciones, fíjense que visionario, lo que era la política de ese entonces, que dijeron nos incorporamos a la nación argentina, pero ponemos como innegociable el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social, acto persistente. Y gracias a esos visionarios de 1860, seguimos teniendo un Instituto de Previsión Social que le da derecho a nuestros jubilados. Seguimos teniendo un banco propio en la provincia de Buenos Aires que no fue privatizado y que no puede privatizarse por manda constitucional. Sí, me parece que la política la tenemos que pensar en estos niveles. ¿A quién no le va a gustar y enamorado de lo que uno hace anunciar todas esas obras que uno hizo? Y en los 4 años que llevo de gobierno creo que no inauguré una obra. Creo que tampoco viene este honorable Consejo Deliberante a decir lo que la ciudadanía ve. Me parece que mi función como intendente y como un aprendiz o un
la persona que ilusiona con un día ser estadista, es poder justamente advertir qué es lo que necesitamos. Y fíjense que cuando hablamos de democracia, hablamos que nosotros tenemos un Estado argentino. Para que exista un Estado, debe haber tres condiciones. Tiene que haber un gobierno, es decir, por lo cual acá está la primera diferencia entre gobierno y Estado. Tiene que haber un territorio y tiene que haber una población. Por lo cual, hay que decir cuando dices, quiero una política de Estado, ¿qué significa una política de Estado? ¿Y qué significa un gobierno? ¿Dónde está en la Constitución nacional y en la Constitución provincial que habla de oposición? No, se habla de gobierno. El derecho constitucional todavía debate si existe división de funciones o existe división de poderes. Y no son temas menores, porque si existiera división de poderes, perfectamente podríamos proponer en nuestro sistema democrático o en transformación de fondo, que el Poder Judicial diga cuánto y cuánto quiere cobrar y que lo recaude. Podríamos proponer exactamente lo mismo con el Poder Legislativo. Esto crecería nuestra democracia. Entonces me parece que estos temas no son menores. Y este tema es responsabilidad de cada uno de los que dirigimos. Porque yo creo que la política tiene el mismo sistema que el Poder Judicial. Los consejos liberantes, las legislaturas y los departamentos ejecutivos, los poderes ejecutivos, donde cada uno de los jueces representa al Poder Judicial. Las instancias son solo instancias administrativas, pero es tan juez, un juez de primera instancia, un juez de paz, como un juez de la Corte. No tienen rango en sus decisiones. Y esto mismo me parece que en la política tiene el mismo poder y debe valer la voz de un concejal, de un diputado provincial y de un diputado nacional. Porque por distintas circunstancias uno está en distintos lugares. Y este pensamiento fue el que a mí me hizo elegir ir por un nuevo mandato y no ir a un cargo legislativo, porque estoy convencido que los departamentos ejecutivos nos permiten poder alzar la voz de los que menos tienen, de aquellos que hay que defenderlos de la manera que hay que defenderlos. Y me parece que este es el gran debate y el gran desafío. La Argentina aspira en un momento en un modelo más parlamentario. Ustedes lo habrán escuchado nombrar cuando se dice tenemos un modelo presidencialista. Pero fíjense qué paradoja que decimos que queremos ser un modelo más parlamentario. En el año 1994, cuando se reformó la Constitución provincial, tenemos una forma de elegir el presidente que barre con el federalismo. Hasta el año 94, los presidentes se elegían por los consejos electorales, es decir, cada provincia elegía 2 representantes que una vez que eran votados, elegían el presidente de la nación. Con esta reforma que se hizo en el año 94, prácticamente los conurbanos, porque hablo del conurbano de Rosario, porque hablo del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y hablo de Córdoba, ponen definitivamente los presidentes de la nación. Entonces mire si tenemos temas para analizar, para estudiar, para profundizar. Y lo que aspiramos a la política es esto. Es de mínimo poder diferenciar esto entre Estado y Gobierno. Entre por qué nosotros lo llamamos Departamento Ejecutivo y por qué la provincia se dice Poder Ejecutivo. Es decir, nos preguntamos algunas veces estas cosas que se escribieron allá por 1873 en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene una razón de ser, es porque los municipios fuimos creados por las provincias, y en la provincia de Buenos Aires se eligió un sistema de municipio-distrito, no de municipio-ciudad, como es el caso de Santa Fe y como es el caso de Córdoba.
y porque la provincia de Buenos Aires eligió que en su momento los municipios sean entes descentralizados de ese gobierno provincial que debería llegar a una provincia extensa. Y cuando estableció la forma de gobierno, no habló de oposición y gobernante. Habló del departamento ejecutivo, que en este caso le corresponde al frente de todos, y un departamento deliberativo, que en este caso, como está compuesto y como quedó la presidencia, tiene la mayoría. Entonces es muy difícil dividir entre oposición y partido gobernante. Porque en ningún lado está en la Constitución y en la Carta Orgánica Municipal que el Departamento Ejecutivo sea prevalente sobre el Departamento Deliberativo. Es decir, son dos funciones totalmente distintas. Por lo cual, el gobierno municipal lo compone el Departamento Ejecutivo y el cuerpo entero de este Consejo Deliberante. Quizás estas charlas sean a veces aburridas, pero en lugar de nosotros cobramos por estar acá. Están sentados las manos y nosotros, no me refiero al público. Y me parece que tenemos que aspirar a esta reflexión, porque es difícil llegar a consensos sin estas reflexiones. Yo nunca anuncié las obras, anuncié la mayoría de los temas que hemos hecho, porque, insisto, creo que la mayor virtud del gobierno de estos 3 años fue aquellas cosas invisibles. Y mi principal virtud en estos 3 años de gobierno debe coincidir con lo que decía la concejal Cachetegui, que es cierto que tiene que haber consensos, pero en un momento ese consenso se termina. Y nosotros teníamos que terminar con ese pacto que había con el Poder Judicial. Porque las cosas que este Consejo tiene que analizar y yo aspiro que analice, que me interrogue, que me llame las veces que sea necesario, que llame a mis funcionarios. Pero González Chávez se debe una respuesta. ¿Por qué durante 9 años tuvimos asignado un fiscal que se llama Bianconi, que decidió la acusación de cada una de las causas de este distrito sin que existiera una designación formal y apartándose de todo el régimen legal existente? Ahí tengo que reconocer que la gobernadora Vidal, cuando nos visitó en el mes de febrero, y le expliqué que había ido 2 veces a hablar con el procurador de la Corte, y le dije que González Chávez, por su seguridad y porque para que funcione en nuestro distrito la justicia penal, necesitábamos estar en el sistema de turnos. Y la gobernadora comprendió que no había ni un papel que este señor Bianconi estuviese 9 años a cargo de las causas de nuestro distrito, y el 8 de marzo Chávez volvió a estar en esos turnos. Y esto es difícil de entender, y quizás sea difícil de entender, pero les puedo asegurar que tiene para el distrito una importancia enorme, porque de ese fiscal dependía la velocidad del allanamiento, de ese fiscal dependía la cantidad de pruebas que tenía que acompañar la policía, la ayudantía fiscal, para que una persona sea detenida. Vaya si esas cosas no tenían importancia. Y esos temas le corresponden al Departamento Ejecutivo, le corresponden al Honorable Consejo Deliberante. Vaya si este intendente ha sido el que ha alzado la voz contra esa causa de cocaína en la comisaría de nuestro distrito. Y dejo a salvo el honor de cada policía, porque cada vez que planteo esto se malinterpretan las cosas. Porque también arregladamente se utilizó
diciendo que yo acusaba a la policía o que acusaba a un establecimiento que nos enorgullece como es la Escuela Media 203, cuando tuvimos ese hecho donde todos los concejales que vienen en el ejercicio y los que se fueron sabían por qué tuvimos que volver a dar un subsidio. Entonces me parece que la función de este honorable Consejo Deliberante, me parece que quiero que nos acompañen en estas cosas. Quiero escuchar esa voz. Porque hay temas que sinceramente también, así como yo hago la autocrítica, quizás me faltó diálogo, yo creo que el Consejo debería haber puesto en debate. Un intendente amenazado de muerte, allá por junio del 2017 o 2018. Y acá quiero agradecer al comisario Arista, que andaba recién por acá, cuando me dijo vengo de Olavarría, vengo de Lobería y no voy a asumir con la posibilidad que me maten un intendente. Y oh casualidad, con el apoyo de ese comisario, después de 7 meses, este señor Bianconi se dignó a llamar a 3 testigos. 3 de esos testigos dijeron que quien había hecho la amenaza de muerte era un menor. ¿No es cierto? Y la justicia dijo que ese menor era inimputable. Y en ese fallo, que lo pueden leer, lo pueden buscar, dice que un menor no puede producir en un mayor un amedrentamiento necesario como para producir una amenaza. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, si los amenazan por Facebook, si saben que el que los amenaza es un menor o un mayor. Y me pregunto a esa justicia que mandó esa nota, ¿por qué no encontró la teoría del delito? ¿Cómo sabe que un menor es inimputable si no comprobó el delito? Es decir, fíjense en las contradicciones. No había delito porque un menor no podía producir un amedrentamiento necesario en un mayor, pero a su vez, a renglón seguido, decía que el menor era inimputable. ¿Inimputable de qué? Si el delito no existió. Fíjense en la trascendencia, si le pasa esto a quien ejerce el Departamento Ejecutivo, lo que le pasaba a cada uno de los ciudadanos y en el riesgo que estaba cada uno de ustedes. Yo quiero volver el tapete sobre algunas cosas, es decir, no comprendo como la justicia, la venta de 2 terrenos que salieron del erario municipal y no ingresó el dinero, no es delito. No comprendo como el Tribunal de Cuentas no haya hecho un cargo, y si el Tribunal de Cuentas haya hecho un cargo a los concejales de este Departamento Ejecutivo por pagar una bonificación de ascenso a los empleados municipales que llegan a los últimos 3 años de carrera. Les puedo decir que me siento orgulloso y de la mayor alegría que tengo que un tribunal que está sentado en La Plata con aire acondicionado, que ganan fortunas y que son inamovibles en su cargo, piensen y me castiguen porque no reconozcan el trabajo de un recolector de residuos, porque no reconozcan el trabajo de un médico, de una enfermera, y piensen que no tienen derecho a tener una jubilación digna, y nos digan que el Instituto de Previsión Social se va a fundir por esta actitud que tenemos algunos municipios. Y esto también se lo dice a ustedes, señores concejales. Por eso me parece que los cargos del Departamento Ejecutivo y del Deliberativo hay que ejercerlo con valentía discutiendo estas cosas. Nosotros tenemos que alzar la voz en defensa de estos ciudadanos. O le pregunto a ustedes, ¿le parece que los compañeros municipales no se merecen tener ese reconocimiento? ¿Con cuánto se jubila un compañero municipal? ¿Cuánto implica el 50% del sueldo que se le paga por llegar a los 3 años de los últimos 3 años de carrera? Ese derecho que tienen después de 32 años de venir al mismo lugar de trabajo. Entonces, mire, si tenemos temas para consensuar, para debatir, y ese consenso se tiene que dar entre los que estamos de acuerdo en defender estos derechos. Y
Yo he escuchado en la campaña, he escuchado inclusive recién hablar y decir que faltan cumplir algunos servicios. Y sí, noticia. Sí, me puedo asegurar que yo tengo el 100% de las cosas que faltan cumplir. Sí. Hay que arreglar el techo del cementerio y hay que arreglarlo. Hay que arreglar el techo del anfiteatro, del teatro, y sí, hay que arreglarlo. Necesitamos mayor ayuda de la acción social, y necesitamos mejores caminos, ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? Ahora también tenemos que mirar los recursos. Y yo coincido con el concejal Checha que hay que tener un presupuesto por programa, no sé si aprobaron el presupuesto, pero por lo menos demostrar cómo se gastan los recursos. Pero permítanme decirle, y en esto yo me incluyo junto con ustedes, que nosotros tenemos un grado de sensibilidad. Porque en este recinto también debemos hablar del refugio canino. Ese refugio canino que todos pasamos por calle Güemes y los perros se comían entre los perros. Y hoy es una situación controlada porque pueden ir y visitar y ver que ese refugio canino está funcionando, que el perro está cuidado, la mascota, que se castra, que hay menos riesgo para el vecino, no solo porque no rompen la bolsa, sino riesgo al sistema de salud. Ahora no nos preguntamos que necesitamos recursos para darle a esas personas que están trabajando por planes de fortalecimiento en lugares donde cada uno de nosotros, si nos acercamos, nos queremos ir a los 2 segundos. Y esto tiene que ver porque si uno incorpora ese servicio también va a aumentar la planta. Entonces por eso yo digo que cada una de las decisiones que uno tiene que tomar las tiene que poner en la decisión del universo. Porque no podemos darle derecho a esa gente si no tenemos recursos y si no aumentamos la planta de personal. Y cuando hablábamos de los recursos, yo creo que hay que analizarlo, y me parece bien que estamos dispuestos, pero me parece que es un principio básico a analizar. ¿Ustedes conocen San Cayetano? Seguramente van a decir que sí. ¿Admiran cómo está San Cayetano? Seguramente van a decir que sí. Chávez está lindo y hoy está como San Cayetano. ¿Saben cuánto tenía de presupuesto San Cayetano en el año 2018? 40 millones de pesos más que el distrito de González Chávez. 40 millones de pesos más. Significa que uno con esa plata podría haber comprado 8 por 5, 40, 5 contenedores. Podríamos haber comprado una ambulancia, podríamos haber comprado. A veces cuando comparamos, debemos comparar con qué recursos contamos. ¿Saben cuánto es el presupuesto proyectado de San Cayetano para el 2020? 53 millones de pesos más que el presupuesto de González Chávez. ¿Saben cuántos kilómetros tiene que recorrer San Cayetano cuando hace una derivación de salud? 100 kilómetros. Un poquito menos, 80. ¿Saben cuánto tiene que recorrer Taparqué cuando hace una derivación de salud? Como un municipio del Frente de Todos, 50 kilómetros. ¿Saben cuánto tiene que recorrer González Chávez cada vez que hacemos un traslado? 240 kilómetros. Estas son las cosas que debemos debatir en este honorable Consejo Deliberante. Estas son las cosas por las cuales nos tenemos que preocupar y acompañarnos. ¿Conocen el distrito Benito Juárez? ¿Lo conocen? ¿Cuántos habitantes tiene Juárez? 18.000. ¿Saben cuánto presupuesto tiene? 1.440 millones de pesos. 880 millones de pesos más que el presupuesto nuestro. Es decir, nuestro presupuesto que va a ser enviado es alrededor de 580 millones. Es decir, Juárez tiene más que nosotros 850 millones de pesos. ¿Saben cuánto tiene La Prida? Un municipio muy similar al nuestro. Tenemos el mismo territorio, un poquito menos tienen ellos de camino rural y un poquito menos de habitantes, 12.000 habitantes. 123 millones de pesos más que este distrito.
díganme si la razón no implica que González Chávez no tiene un problema de costos. González Chávez tiene un problema de ingresos. Entonces, me parece que no tenemos que trabajar sobre los costos, que estas son las cosas que tenemos que mirar. Y también reconocernos lo que hacemos, porque pensemos cuántas cosas hubiésemos hecho con esos 40 millones que tuvo San Cayetano en el 2018. ¿Cuántas cosas haríamos con esos 53 millones de pesos que tiene más San Cayetano que nosotros? ¿Cuántas cosas haríamos con esos 880 millones de pesos que tiene Benito Juárez más que nosotros? ¿Cuántas cosas haríamos con esos 123 millones de pesos que tiene la PRIVA más que nosotros? Miren, señores concejales, si tenemos cosas con las cuales charlar, con las cosas que tenemos que consensuar, que las cosas nos tenemos que poner de acuerdo. Y esto es lo que exige la política. La política exige que cada vez que nosotros digamos que tenemos que tener un servicio nuevo, lo tenemos que chequear contra qué recursos tenemos. Si no, quedamos con una actitud facilista. Y ahí rescato la palabra de la concejal Cachetegui, donde a veces la política también vamos a ir a conflictos de intereses, porque justamente no tengo duda que el compañero López Fernández y el compañero Kicillof van a tener que tener un amplio conflicto de intereses con el sector financiero. Que vamos a tener un alto conflicto de intereses contra las prestadoras de servicios energéticos. Y yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a votar este honorable Consejo Deliberante aquellas resoluciones que tengamos que decir que no, nunca más el sector financiero tiene que ganar lo que gana? Que nunca más los servicios públicos tienen que valer lo que valen. Entonces me parece que si los distritos vecinos, uno tiene 53 millones más que nosotros, el otro tiene 850 millones más que nosotros, el otro tiene 123 millones más que nosotros, me parece que la razón implica que tenemos un fuerte problema de recursos. Ahora hay que tener la valentía de a un amigo al cual apoyé para que sea senador de la provincia de Buenos Aires, pedir que abran los datos de salud y que ese amigo, que es la PRIDA, el distrito al cual admiramos, tiene 257.000 consultas en el año. Escuchen, 257.000 consultas en el año. La Organización Mundial de la Salud dice que una salud óptima, preventiva, de calidad, son 3 consultas por habitantes. Es decir, la PRIDA tendría que tener 33.000 consultas al año. Entonces estas cosas son las que la política tiene que hablar. Porque esto que parece un tema menor hace que el habitante de la PRIDA tenga el recurso que le corresponde al habitante de nuestro distrito. Estas cosas que engañan en los datos estadísticos hacen que exista distinta calidad de vida entre un distrito y otro. Esto hace que no respetemos el preámbulo de nuestra Constitución del bienestar general. Y esta es la función que tenemos que hacer todos, sin pelearnos. Porque yo, el intendente de la PRIDA y el senador, al cual felicito y que nos va a acompañar en muchas decisiones, debatimos estos temas. San Cayetano, 157.000 consultas al año, con 8.000 habitantes. Ahora díganme ustedes, este ejecutivo, ¿qué hace? Va a la oficina de estadística del hospital y da la orden de que tenemos que cargar datos que no existen. Damos la orden a guardia de que hagan internaciones por más de 3 horas cuando se va a tomar la presión para un dato estadístico. No lo esperen de este intendente. Hoy estoy tratando a mi madre, al que le toma la presión es mi padre, y puede ser cada uno de ustedes. Y yo creo que es de muy baja calidad de la política tomar estas decisiones por un recurso más para el pueblo, hacer esta falsificación de datos estadísticos que perjudican a la población. Yo aspiro, y por eso aspiro a ser estadista un día, a que la política la discutamos como tenemos que discutirla, y que nos animemos a decirle que estos parámetros deben cambiar, y que los chavenses nos acostumbremos a decir que estamos castigados por decir la verdad en los datos estadísticos de salud. Básicamente las diferencias de recursos vienen
de ese ámbito. También viene de que acompaña con el aumento de tasas municipales ese aumento que reciben de coparticipación. Pero así como con Aprida y Juárez somos distritos similares en cuanto a población, en cuanto a territorio, tenemos una diferencia sustancial en cómo se compone ese campo. El campo de la Aprida es un campo más ganadero, lo mismo que el campo de Juárez. Entonces, la Aprida tiene alrededor de 460.000 cabezas de ganado, nosotros tenemos 220.000. O sea que nos duplica en el derecho de guía. Y esto también debemos explicar a la provincia. Así que me parece que a veces son estas cosas que no están visibles. Yo digo, ¿para qué vamos a hablar tanto de las obras si la gente las ve? Pero sí me parece que si González Chávez quiere darle al vecino la calidad de vida que se merece, si queremos tener esa calidad financiera, presupuestaria que hablaba el concejal Checha, necesariamente tenemos que aumentar los recursos, porque si no tenemos que pensar que nosotros somos muy buenos y que la Aprida, Juárez y San Cayetano son muy malos. Y también en esos presupuestos ocurren algunos hechos que son fáciles de explicar. Es decir, he hablado bien con la futura y a partir de hoy secretaria de Gobierno y Hacienda, Susana Suárez, pero el aumento de tasa que nosotros mandamos creo que ronda algo de 40 millones de pesos. Nuestro recurso se compone, si tuviésemos esos 40 millones de pesos y se votaran esa tasa, 75% de coparticipación y 25% de recurso propio. Fíjense en si financieramente no hay que acomodar esos parámetros, si no sería más sano contar con más recursos locales. Pero fíjense cuando se dice un presupuesto igual al del 2019 y los 40 millones de pesos, y no hay que sacar mucha cuenta, 15 millones de pesos estimados por el ENOSA, alrededor de 6, 8, no sé si está la asesora legal, sí, Cristina, de los juicios del pórtico que los tenemos que tener presupuestados este año, estamos hablando de 22 millones de pesos sobre los 40 que presupuestamos de más. Es decir, ya claro, que vamos a estar 53 millones de pesos menos que San Cayetano, incorporando los 40 millones nuestros. Si no, vamos a estar 93 millones de pesos menos que San Cayetano, 160 millones de pesos menos que la Aprida, y bueno, y 900 y pico millones de pesos menos que la localidad que el distrito de Benito Juárez. Así que me parece que, volviendo a la idea inicial, a lo que le quería hablar, a utilizar este espacio de reflexión, de pensamiento, de que así como me comprometo al diálogo, también le pido que nos comprometamos a que cada decisión que tomemos la chequeemos con el universo. Y esto tiene que ver nuevamente con algo que dijo la concejal Cachetegui recién. El Estado a veces tiene que agrandarse y es muy difícil tomar decisiones cuando un Estado se tiene que achicar. Yo también quiero esa oficina de género y por eso estamos trabajando. Pero en este presupuesto tuve que tomar la decisión de dejar la Secretaría de Salud y tratar de convertir el cargo de director de salud en cargo de género. Es decir, lo que comúnmente se dice de vestir un santo para vestir otro. Y tenemos que tener responsabilidades. ¿Quién va a dudar que la cuestión de género es central? Si quien asume hoy como presidente de la Nación ha creado un ministerio, y lógicamente que lo va a dotar de recursos. Entonces parece que nosotros también ahí tenemos que dotar de recursos. Pero insisto, debe primar no solo el diálogo, debe primar el pensamiento y debe primar la razonabilidad sobre los intereses mezquinos.
Para terminar, quiero un agradecimiento enorme al pueblo de González Chávez. Y cuando digo el pueblo de González Chávez, estamos todos, sin distinción de nadie. Un agradecimiento enorme que me permitió cumplir un sueño, ser intendente en el 2015. Un sueño que lo tenía muy chico, que comprendí que ese sueño que buscaba me sirvió para lo que lo quería. Era tener un González Chávez, un distrito cada vez más lindo, pero también defender y luchar por aquellas cosas que se encuentran ocultas. Me siento orgulloso de poder haber advertido al gobierno provincial y nacional de que íbamos por un camino equívoco. De decirle a ese pueblo al cual le agradezco que me dio esta responsabilidad, que voy a luchar por el tema de la droga y que voy a luchar y sigo luchando en serio, por más que me traten de drogadicto, por más que me digan lo que me digan, en la lucha que voy a dar. Porque entre los hechos y los dichos tenemos que hacerlos coincidir. Señores concejales, nosotros no tenemos ni una causa por cocaína, y sí tenemos muchas internaciones por personas que sufren el flagelo de la adicción a la cocaína. Y este tema también debe ser debatido en este Consejo Deliberante, porque le digo que nos entristece cuando va una persona y te dice que está con una sobredosis de cocaína. Y le digo que yo me crié en las familias más humildes. No sé si sé lo que pasar hambre, pero sí sé lo que estar 2 meses comiendo papas. Y también este Consejo y este Departamento Ejecutivo tiene que distinguir las cosas coyunturales de las cosas estructurales. Si un compañero le falta un plato de comida, mañana se lo vamos a poder alcanzar. Pero si uno de nuestros vecinos empieza a caer el flagelo de la droga, es muy difícil que lo podamos recuperar. Por eso les pido que me parece que tenemos desafíos enormes en esta gestión de gobierno. Y quiero cerrar con este agradecimiento enorme a todo el pueblo y con un mensaje que me mandó el exintendente Daniel Luisani el día que ganamos las elecciones el 27 de octubre. ¿Cómo no agradecerle a Dios el honor de ser votado nuevamente para conducir los destinos del distrito por 4 años más después de tener una gestión de gobierno? Muchísimas gracias y los invito a trabajar.